más Decime la Verdad aquí en Vorterix Bahía. 40 minutos de las 12 del mediodía en todo el país, con muchísimos grados de temperatura en la ciudad de Bahía Blanca, más de 30 seguramente por esta hora, ¿no? Marcelo Descalzo, ¿cómo viene usted? Muy bien. Antes de arrancar la nota con Oscar Biondini, Ahora que lo ya lo vamos a tenemos presentar. acá, estuvimos escuchando Verdades Afiladas. Así Veo es. que en tu remera, Eterna Capitana. A ver si se ve ahí. Vamos ¿Sí? un poquito. Verdades Afiladas. Verdades Afiladas, Bien. agradecemos muchísimo a la gente Georgina. de Eterna Capitana, estas remeras impresionantes. La suya, que dice, a ver, violencia es mentir. Impresionante, impresionante. Hermosísimas remeras. Agradecemos gracias. muchísimo a Eterna Capitana por esta gentileza que han tenido para con nosotros en este último programa, y las vamos a usar. Prometemos usarlas y mucho. Ahora sí, no... Los operadores quieren también, ahí levantaron la mano. Las ¿sí? estamos vendiendo, También. después pasamos la dirección. Oscar Biondini, economista, contador en principio. ¿Cómo le va? Bienvenido, un placer enorme saludarlo. ¿Cómo está? Un gusto de verte nuevamente, Yamila. Ya lo habíamos estado haciendo algo en Paligüe, ¿no? Exactamente, Y sí, acá el señor, siempre sí. hablando de economía. Marcelo. Descalzo. Bueno, vamos a hablar un poquitito justamente de esta tarea que tanto los ha aburrido seguramente a ustedes, los que hablan de números, ¿no? En este 2018, o no se aburrieron para nada, no tuvieron tiempo. Para nada. Podemos hablar de todos los números que querramos. Lo que pasa es que me parece que más importante que los números es ponerse de acuerdo. Y voy a coincidir con lo que decía el invitado anterior, Donadío, lo cual es cierto. Hay que pensar un poco en una política de Estado, no de cada gobierno. O sea, cada gobierno que viene cambia para un lado, cambia para el otro, entonces no nos vamos a poner de acuerdo nunca. ¿Por qué es tan difícil eso? Creo que debemos eso? copiarnos un poco de lo que ha hecho Uruguay. No voy a hablar de Suiza ni de nadie de esos. Chile mismo lo que ha hecho. Chile entra a Bachelet, que es izquierda se supone, y no cambia nada. O sea, pone el 5% más para la parte social. Viene Piñera, que es derecha, se supone mucho más de derecha que Macri, no cambia nada. 5% más para la parte de inversión, pero el 95% sigue funcionando en piloto automático, digo yo. No es tan en piloto automático, pero es así, evidentemente. O sea, no tiene que haber grandes cambios en las cosas. ¿Y cómo se hace para que no suceda? Ponernos de acuerdo. Los políticos deben darse cuenta que el próximo que gane la elección va a tener el mismo problema que sea quien fuere el que gane las elecciones, no hay ninguna duda. Y el tema tiene que ver cómo lo soluciona. O sea, nada de fantasía, nada de decir todo lo arreglamos en 2 minutos, no, nada que ver. Acá, para arreglar el tema de la inflación, los países que han tenido inconveniente con ella, puedo nombrar a Israel, puedo nombrar a Brasil, puedo nombrar a Uruguay, a Perú, a Bolivia, a Paraguay, a Chile mismo, etcétera, etcétera. Y todos han tardado en un promedio entre 10 y 12 años en domar la inflación. Colombia la domó de 32%, el máximo, para llegar a un dígito tardó 12 años. Israel tuvo 600-700% anual. Y también se tomó un tiempo más o menos alrededor de los 10 años. Brasil ha tenido 6.000, 4.000, otra vez 6.000, y también tardó ese plazo. Y Chile estuvo cerca de unos 20 años. Lo que pasa es que 10 años de esos 20 estaba en una inflación de 10, 11, 12, 10, 11, 9, de vuelta a 10. Para estabilizarse en una inflación de un dígito, tardó 20 años. Bueno, ¿y qué pasa? Nosotros queremos hacerlo en 4, no, imposible. Bueno, pero venimos en 4 de únicamente cuánto... se puede hacer, o se pudo haber hecho, y se hizo. Creo que fue consecuencia del año 2002, cuando entramos en default, que todo el país estaba asustado, evidentemente, estábamos todos haciendo fuerza para que no caernos, entonces aceptábamos todo. La inflación del año 2003 fue 2,5% anual. La del 2004 fue 5% anual. 2005 ganó la elección de medio tiempo, el que le tocó a gobernar en ese momento, y le pareció que todo venía fenómeno y entró a darle a la maquinita. Se fue Labaña, que era el que realmente se habían bancado el peor momento junto con Dual del equipo del año 2001, o sea, desde el default en adelante hasta el 2005, el que estuvo fue Labaña, ¿no? ¿Te gusta Labaña, Oscar? ¿Sí? Me gusta realmente, me parece un tipo serio, no habla tonteras, no promete cosas que no son cumplidas bajo ningún punto de vista. Esto no quiere decir que me guste
del otro lado el amigo Massa, para nada. Si la Baña va por la Baña, si la Baña va de presidente, sí, pero estás con él justamente. Si la Baña va de presidente, puede tener bastante apoyo, supongo. Y usted hablaba de los últimos años, pero mirando hacia atrás en nuestro país, digo, la inflación es un mal 72 endémico. años, desde 1945. De 1900 a 1945 la inflación promedio fue 2.4% anual. Y nuestro país estaba dentro de los 7 primeros países del mundo, en el orden que quisieran, de educación, de formación, de progreso, por supuesto de nivel de pobreza, y ahí sí, la pobreza era menor que en Alemania. Claro. Ninguna duda. Y evidentemente pauta de ello era que hemos tenido una gran inmigración de alemanes acá, aparte de la española e italiana, que fundamentalmente componen, para hacer igualdad, 40% y 40% cada una. O sea, el 80% de nuestra población viene de España o de Alemania. De Italia, perdón. Y el resto, árabes. ¿Algún alemán hay? Algún alemán, no, hay bastante alemanes. En general son los alemanes de Volga, ¿no? Los que estaban en Rusia, digamos. Pero bueno, y de allí para acá, o sea, de 1945 para acá, si eliminamos la parte del 1 a 1, que fue una inflación, en 7 años tuvimos 2,7% de inflación en 7 años. Eso da 0,33 por año. Por año. Una tontería. Si eliminamos esa parte, en los de 1945 hasta el año pasado, hasta el 2017, la inflación daba 130% anual acumulativo. Promedio, obviamente. Porque hemos tenido el 4.000, 5.000 sí. En el año 1989 por la hiperinflación, y en el año 90, 1900%, el 91, 80, etcétera. O sea, evidentemente hemos tenido un proceso inflacionario sistemático, endémico, digamos, acá continuado. La inflación no nos asusta, estamos acostumbrados lamentablemente, a convivir con ella. Respecto a ese tema hay algo interesante respecto de los últimos números inflacionarios, sobre todo de mayorista de noviembre fue 0,1%. Esto indica que no va a haber empuje de los mayoristas hacia los minoristas, por supuesto, es de esperar, mejor dicho, claro, que en diciembre el índice de inflación sea menor al 2%, o el 2%, digamos. ¿Vieron la diferencia que hay entre el INDEC y el CREVA, ¿no? El CREVA es el local dio 2,5 y el INDEC dio 3,2. El CREVA tuvo 11 años en los cuales tuvo una diferencia de 0,30 nada más entre el INDEC y ellos. Desde 1995 hasta el 2006, hasta el 31 de diciembre del 2006, entre los dos a uno daba 187, decía 87% de inflación, 87,60, y el otro le daba 87,30. O sea, 30 décimas de diferencia en 11 años entre uno y otro, con lo cual es un relevamiento del índice muy creíble, sin ninguna duda. Sí. Por eso dije hasta el 31 de diciembre de 2006. A partir de enero del 2007, bueno, sí, ahí hubo algún cambio en el INDEC. En el INDEC, claramente. Así es. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra economía, con la inflación, con el dólar, de cara al próximo año, que es un año de elecciones hoy? Es un año de elecciones. Evidentemente todo el mundo está preguntando por el famoso riesgo país. Un número o un... Hacía un montón que no hablábamos del que no riesgo país. Hacía rato. No se nombraba nunca eso. El riesgo país, les digo, finales de octubre de este año, ¿no? De hace 10 años, estaba a 596. ¿Qué pasó? ¿Qué empeoró en la economía? Nada, sigue igual, con su caída ya prevista como máximo, como que haga fondo ahora en diciembre, o sea, que toque el piso en diciembre y de ahí empiece a por lo menos a no desmejorar, digámoslo, de esa forma. Entonces, ¿cuál fue el hecho de que pasara de 596 a 820 ayer? O sea, hay una serie de cosas que han pasado. Y en general son... ¿Qué es lo que influye? En este caso influyen las expectativas del año que viene, o sea, expectativas políticas. Hay no sé si decirlo encuesta, porque evidentemente, pero hay un cálculo hecho en el cual si gana Macri la reelección, el índice, por Dios,
El riesgo país. El riesgo país sería de 450 y si gana el peronismo federal o el peronismo racional, ¿cuál sería el ideal? Sería de 1000 y 450 es un excelente número. Bien, para nosotros y para nuestro estado de la economía. Porque hemos hablado en algún momento de 2000 y algo puntos básicos. Sí, bueno, cuando eso hemos hablado de 6000 también. Exacto. Cuidado. Decías del peronismo moderado. El peronismo moderado, racional, 1000. federal sería 1000 y si fuera Cristina sería 1500. Ese es el cálculo que hay hecho directamente. De todas maneras, es un cálculo, una expresión de que puede ocurrir tal cosa. ¿El riesgo país lo mide quién? El riesgo país lo mide el JP Morgan, que se mide lo siguiente: en la medida que el título público nuestro cada vez vale menos o pagan menos para comprarlo. Digamos, vamos a hacerlo simple. Tiene $100 nominales el título, ¿sí? Bueno, yo te doy 90 por eso. En la medida que mañana me den 80, quiere decir que tienen más riesgo. O sea, la diferencia entre 100 y 80 está indicando el riesgo país. Y si mañana me dan 70 por eso, hay 30 de diferencia. ¿Sí? Entonces, de esa forma se mide el riesgo país. ¿Comparado contra qué? Comparado contra lo que es el riesgo de un título emitido por Estados Unidos, generalmente la deuda a 10 años, que está en el 3%, para decir un número redondo. Entonces hablamos de 8 puntos por encima de los 3 que tenemos que pagar de algo que se supone que no tiene riesgo. Bien. ¿Por qué se supone que no tiene riesgo una deuda emitida por Estados Unidos? Porque mientras tengan papel y tinta verde, ellos pueden pagar lo que han emitido en dólares. Uno de los errores fundamentales de este gobierno ha sido tratar de financiar la deuda interna, el déficit interno, en pesos, tomando deuda en dólares. Dos males. Una moneda que no es en la cual yo me endeudo, porque nosotros lo que hacemos acá pagamos en pesos. Y segundo, mantener el valor del dólar bajo, porque salían a vender el dólar al mercado para financiar, para pagar en pesos las deudas del déficit interno. Yo sí tal vez hubiera tomado la deuda total, los dólares los hubiera dejado apilados al costado y hubiera ido financiando, emitiendo. Muchos me van a matar que estoy diciendo esto, obviamente. No, pero en la medida en que vayamos eliminando o ajustando el gasto, la inflación va a bajar. ¿Por qué digo esto? Por lo que dijimos al principio. Somos un país acostumbrado a manejarnos con la inflación. Exacto. Entonces, paulatinamente iba a ir bajando. Y paulatinamente íbamos a ir aumentando o poniendo en orden el tema de la luz, el gas, los servicios. Los servicios, sí. También allí erraron la forma de hacerlo, en mi opinión. Yo hubiera ajustado al máximo aquella franja del ABC1, la franja A. No puede ser que un señor que es dueño del canal América, lo mostró él mismo en la época de Cristina, ¿no? Un departamento de 700 metros cuadrados en la Avenida Libertador pagó 98 pesos de gas por un bimestre. Me parece que es poquito, ¿no es cierto? Hablo del año 2015, ¿no es cierto? Antes de este gobierno. Dicho por él mismo eso. Bueno, a ese grupo de gente yo le hubiera ajustado a valores parecidos a los de Uruguay, digamos. Aunque Uruguay no tiene nada de gas, no tiene nada de gas, no tiene nada de eso, por ahí que sea un poco más caro allá que acá, pero no 98 pesos por un bimestre, un departamento de 700 metros cuadrados. Entonces eso hubiera sido los primeros que le hubiera ajustado. Ni se hubieran dado cuenta, ni se hubieran enterado. En lugar de pagar $98 pesos por bimestre, le hubieran pagado $500 por mes, para decir un número cualquiera. Hubiera empezado de arriba hacia abajo, de los que más tienen y más consumen, para abajo, haciéndolo paulatinamente. Yo creo que en ese aspecto actuaron como un elefante en un bazar, bueno, ellos mismos dieron marcha atrás, etcétera, etcétera. Sí, sí. Nombraste, le quiero hacer una que me está dando vueltas a Oscar antes de que me hagas la última. Nombraste 2 o 3 errores que te parecen que fueron graves, por decirlo de alguna manera, con respecto a la economía. ¿Por qué crees que quienes forman el gabinete, digamos, o la parte económica, que en general es gente que maneja empresas que son exitosas, les puede haber pasado esto? Yo creo que ahí hubo un tema
hay dos personas que creo que eran los economistas ideales para el momento. Para acá hay uno, Melconian. Melconian estuvo la mitad del tiempo de esos 2 años que estuvieron boludeando, le dijo, boludeaste 2 años, ahora te tenés que bancar esto. Él era de hacer, no, esto que yo digo sería demasiado soberbia de mi parte, pero sí era de hacer, reconocer a todos, decirle, bueno, la cosa está de esta manera, señores, hay que hacer esto, y ahí tendría que haber sido la devaluación, de movida, de arranque. No nos podemos bancar este gasto que tenemos, señores, pero de frente mar. Claro, es fácil decirlo ahora. En aquel momento pensaba, ¿tenemos la fuerza política para aguantar el problema social que se puede venir adelante? No era lo mismo que en el 2001 o 2002, que estaba todo el mundo dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que el país no se hundiera. Acá parecía que no estaba tan mal en el 2015. Eso es lo que parecía. Entonces hay que evaluar también ese aspecto. ¿Y por qué sigue lo mismo? Y yo creí que iba a haber un cambio bastante importante cuando fue, durante esta devaluación importante que hubo, cuando se fue Caputo, cuando entró Salderi en el Banco Central y todo, y Duhovne, digamos, pasó a ser casi ministro de Economía, aunque no tiene el nombre de ministro de Economía. Yo pensé que en ese momento podía haber entrado Melconian. Y estuvo a punto de. Melconian tiene mucha ascendencia en el mercado y en la gente, todo, por su estilo tribunero, porque tiene un estilo de hablar que lo entiende todo el mundo, no anda con vueltas, pero es un tipo que habla de cosas sensatas, coincido con él. No coincido con él en lo que dijo en el momento que lo dijo, porque era el momento peor de la devaluación, del despelote y del miedo que había, del desequilibrio, del temor, y él dando manija, porque no es alguien que no lo conoce nadie, es alguien que es respetado por lo que dice. Entonces, decir lo que dijo, eso, boludeaste 2 años y ahora tenés que bancártela, bueno, me pareció que no era oportuno decirlo por más que fuera cierto. Y la otra, que él había boludeado la mitad de esos 2 años junto con ellos, ¿no? Exactamente. No es que no coincida con lo que él dice. Bien. Pero evidentemente creo que lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo, como decía antes, creo que lo dijo antes Donadío acá. Sí. Que las políticas sean de Estado, no de gobierno. Juntémonos con un de izquierda de Chile, de Bachelet, y uno de derecha de Argentina. No hay grande diferencia. Para la economía. Juntémonos con alguien de Uruguay. Estoy hablando de países vecinos. O sea, se han puesto de acuerdo. No importa si el que viene se dice que es de derecha, que ya me parece que es medio antiguo el tema, ya derecha, izquierda o lo que sea. Hagamos bien las cosas y punto, sin sacarle el molde si es derecho o de izquierda. Si a vos te gusta darle un poquitito más a la parte social, pues fenómeno, me parece muy bien. ¿Cómo hace Bachelet en Chile? Cuando a ella le toca el turno de gobernar, la parte social tiene un 5% más, por decir algo. Es un número que tiro así, sí. No tengo idea si es el 5, el 2 o el 1, no importa. Le da un poquito más de bolilla a la parte social. Y cuando viene Piñera le da un poco más de bolilla a la parte inversión. Pero bueno, el 95% funciona como en piloto automático. Ese es el punto. Nosotros acá cambiamos de un lado para el otro, una locura. Políticas de Estado, usted lo dijo. Contador Oscar Biondini, muchísimas gracias. Me quedaron 1000 preguntas para hacerle, pero no le prometemos que no va a ser la última vez que lo molestamos. Bueno, te agradezco la invitación. En 2019 lo queremos acá. Vamos a verlo. Sí, ¿sí? Con mucho gusto. Después negociamos el cachet fuera de ahí. Un placer escucharlo, un placer verlo. Muchísimas gracias. 59 minutos de las 12 del mediodía. Continuamos. Escuchamos a Babasónicos y ya la tenemos a Laura Mellado, que en breve entra al estudio.